en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Esta nota, como las anteriores y la que va a venir después, la vas a encontrar en nuestro canal hacia la tarde, editada como corresponde, cada columna. Es decir, cada columna es como un programa de YouTube que tenemos. No van a ver todo el programa entero, que Exacto. No es la idea, sino lo que más te interesa, tal tema, tal otro, lo que habló con Vega me interesa mucho, me quedé con este tema, o lo que habló con Ana Filippini, mirá cómo es el tema del fracking. Bueno, eso lo vas a encontrar en Mirá en dónde estamos. Perfecto. Estamos también dentro de la web de la radio, que es x30radionacional.com.uy, y estamos dentro de la web de nuestra organización Libertas, que es www.libertas.uy. www.libertas.uy. Ahí también estamos, queda toda nuestra grilla, tanto la de Facebook como la de YouTube, y además tenés un montón de actividades, de información, noticias que se van publicando en nuestra web. Estamos conversando con Ana Filippini, ella representa el movimiento por un Uruguay sustentable. Estamos hablando del fracking. Les recuerdo, fracking es la técnica de fracturar la piedra, la roca, el basalto, para extraer minerales, en este caso el petróleo, hidrocarburo, que a pesar de las alertas mundiales que se establecen del cambio climático, calentamiento planetario, hay mega empresas, corporaciones, básicamente de nacionalidad norteamericana, que en connivencia con el gobierno norteamericano, en este caso con Trump, yo no sé ahora cómo está, habría que revisar un poco cómo está esta política con Biden. Lamentablemente debe Biden seguir lo mismo. Sigue con lo mismo. Exactamente. Subvenciona a empresas y además subvenciona a gente también. Bueno, ya de neoliberalismo no hablamos más. ¿Qué te iba a decir, Ana? Me decías que tenías unos datos interesantes a nivel económico. Exacto. Antes de pasar a eso, quería comentarte una de los problemas que hablamos de esta visita que yo hice a la ciudad de Allén. Uno de los problemas más graves que empezó a aparecer en Allén, y que es el principal problema que aparece casi enseguida, además de lo que ya mencionamos, el uso extralimitado de agua, de químicos que se ponen a gran presión en el subsuelo. Debemos recordar, como lo dijimos la vez pasada, que hay que perforar el acuífero guaraní en Uruguay para llegar al fracking. Uno de los principales problemas que aparecieron en Allén fue la cantidad de toneladas de lodos tóxicos que obviamente las empresas no se van a ocupar de hacer recintos cerrados ni acondicionados para esos lodos, sino que hicieron montañas. Bueno, debo decir antes que Allén forma parte de la cadena de llanuras del Río Negro. Entonces es un valle, es un lugar más bien bajo. Existe lo que ellos llaman la meseta, que es el lugar más alto que está cerca del río. ¿Qué pasó? Empezaron a acumular gran cantidad de lodos tóxicos ahí en la meseta, y con las lluvias del río empezaron a fluir los lodos tóxicos y contaminaron grandes zonas donde la gente en algunos casos tuvo que salir de los lugares por la contaminación que estaban sufriendo. Y el otro problema gravísimo que tuvieron fue que los químicos que estaban inyectados a gran profundidad empiezan por estas fracturas a llegar al subsuelo, y todas las plantaciones de frutales se secaron de abajo hacia arriba. O sea, cuando ellos quisieron o se dieron cuenta de lo que estaba pasando, sus campos ya estaban totalmente quemados y arruinados, y la gente arruinada, porque la gente de ese lugar vivía de la producción de frutas. Entonces, cuando el tema se pone difícil y no hay más recursos para darle a las compañías se van, dejan, abandonan, está. Son como depredadores. Y la gente queda con problemas gravísimos. Sí, estructurales, graves. Uno de los problemas que... Me recuerda, ¿sabes qué? La tan universal fábula de Blancanieves. Viste que el mundo de Blancanieves se empieza a entenebrecer cuando comienza a tener poder
esa bruja, ¿no? Ujú. Que es la que va a someter el mundo de Blancanieves, que es totalmente la belleza y la bendición de la naturaleza, Ujú. y empiezan a cernirse como mareas negras, un cielo encapotado, todo oscuro, y se desertifican la tierra. Lo ves hasta en los Exacto. dibujos cuando te lo hacen como quedan esqueléticos los árboles, Exacto. todo desertificado, ¿no? Los bosques que quedan como bosques de esqueletos. Es realmente, ese es el panorama tétrico Claro. que nosotros vimos ahí en Allen, ¿no? Claro. Es algo realmente doloroso ver los esqueletos de los árboles, y los cuentos de la gente que cuando se dieron los suelos cuenta, que eran un paño verde, los ves totalmente quemados. Aparte de eso, digo, hay gran cantidad de accidentes, y hay un periodista que ha registrado los accidentes que se producen en Río Negro, y hay más de 2 derrames por día en la cuenca de Neuquén. En 4 años la suma de accidentes de derrames asciende a 3.368 derrames, y la Secretaría de Ambiente ha contabilizado un total de 934 hechos de contaminación. O sea, es permanente. Claro. ¿Y por qué recalco esto? Porque cuando vienen a hacer los versos, que nosotros estamos en esa etapa, cuando vienen con los versos, vienen con que las nuevas tecnologías y las mejores tecnologías disponibles, las famosas BAT, que en inglés son las Best Available Technologies, exacto, esas son las que supuestamente van a evitar todos los derrames y van a evitar todos los problemas que no se evitan después viendo la realidad de lo que pasa, no solamente en Argentina, sino también en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay una secuencia de accidentes, inclusive hay una organización. Fíjate que ¿Y hay movilización en Estados Unidos por este tema? Sí. Hay mucha movilización, pero como pasa en todos lados. El poder es el poder, y las movilizaciones están... Son las movilizaciones. Muy invisibilizadas. Y entonces, en la medida que la gente no se entera, hay, por ejemplo, en una región de Estados Unidos, una gente que está muy movilizada, y encuentran como que hay gente que se está mudando para el lugar donde ellos te están pidiendo por favor que hagan algo con ellos, que ya no se puede más vivir por la contaminación, los niños enfermos, son asmáticos, o sea, se desatan un montón de problemas de salud, y no pueden concebir que haya gente que se esté mudando a esos lugares. ¿Y por qué se está mudando la gente a esos lugares? Porque no saben, porque no tienen idea de lo que está pasando en esa región. Qué perjuicios económicos también, ¿no? Porque por tremendos. Un lado, y después por otro lado, tremendos. Enfermedades, gente que migra. Porque además hay una cosa que hay que destacar. Los perjuicios económicos son para la gente. Claro. Porque estas empresas siempre tienen beneficios porque tienen gente en los gobiernos, en el poder, como es el caso de la Argentina, clarísimo, que el dinero lo pone la gente a través del gobierno para subvencionar a estas empresas. Hay millones y millones y millones increíbles de dólares que se han puesto y que se siguen poniendo para que esto esté allí. Es esa conjunción, poder financiero con poder político. Y un poder político que legaliza el monopolio, como nos explica la doctora Silvia Echevarne. El monopolio legal es peligrosísimo. Una cosa es el monopolio de hecho, que cuando una empresa creció tanto que monopoliza una actividad económica. Otra cosa es cuando ya en connivencia con gobiernos se les otorga ese monopolio, incluso a través de subvenciones. Y esa capitalización, además, es lo que se llama capitalización concentrada, se concentra, es acumulativa y no hace un efecto derrame. Si no es un capital que después se distribuya. No. Eso porque no es así. Las mentiras van desde esta que estábamos hablando, de lo que va a prosperar una determinada región cuando se hace el fracking, que es una mentira total, porque los que realmente prosperan son las empresas hasta que no quiebran. Porque en Estados Unidos
quebraron las empresas, como estábamos diciendo, Claro. y allá sale el gobierno a rescatar a las empresas, a darles dinero, Sí, sí. a darles préstamos que no tienen que pagar o que... Nada más o que pueden mover la maquinita, ya sacan dinero. Pero otra cosa, Ana, que lo comentamos contigo después del micrófono al aire. Me acuerdo del diputado Luz cuando habló del tema del petróleo, que decía, se nos pinta como que si va a haber petróleo vamos a ser todos ricos, y no es necesariamente así. Miren cómo está Venezuela con el petróleo, o otros países africanos, por ejemplo. Sí, países africanos son los contrario, mayores productores de petróleo. La población está re empobrecida. Totalmente empobrecida. Y también apelo a este concepto del diputado Luz, que en ese sentido a mí me parece un tipo inteligente. Le vendría muy mal. Le hizo mal el petróleo a Venezuela, por ejemplo. No le hizo bien. Bueno, y capaz que no es bueno, inclusive ahora ya se sabe que no hay, ¿no? Pero si hubiera petróleo, ¿sería bueno para los uruguayos? Él lo plantea como duda. ¿Sería bueno que Uruguay sea un país productor de petróleo? Bueno, lo que estamos tratando nosotros de impulsar es que justamente, como en los países europeos, se prohíba el petróleo, porque de lo que estamos hablando es de desgracias, de problemas, de contaminación, de problemas con el agua. La gente de Allende, por ejemplo, tuvieron que suspender en determinado momento, esto estoy hablando en el 2017 que yo fui, tuvieron que suspender las clases porque el agua que tenían en las escuelas estaba totalmente contaminada, salía grasosa el agua, o sea, se empiezan a contaminar las napas de agua con toda esta destrucción que hay bajo la tierra. Y bueno, hay una película famosa en Estados Unidos que se llama Gasland, donde ellos filman cómo la gente de determinadas zonas abre las canillas de la cocina y se les prende fuego el agua. O sea, hasta dónde está mezclada. Como hace poco pasó un informe o explosiones en la misma ciudad, empiezan a haber explosiones. Exacto, además. Pero lo que quería también resaltar es justamente este tema económico que vos me preguntabas y que en última instancia todo este juego lo termina financiando la gente. Hay una frase... No digas que se llama Juan el que lo financia. Juan Pueblo, ¿no? Juan Pueblo, exactamente. Hay una periodista muy reconocida del New York Times que dice, en realidad el sueño siempre fue una ilusión y su colapso, hablando del fracking, ya estaba en marcha. Esto se debe a que el fracking nunca ha sido financieramente viable. O sea, no es viable desde el principio. Lo que es viable es que se inyecte una cantidad de dinero en forma permanente. Y dice un especialista, un abogado especialista en la Argentina, dice exactamente lo mismo. Esto va a proseguir en la medida que se siga inyectando dinero. Si ese dinero de parte de el Juan Pueblo, como tú decís, o sea, que es el gobierno que transfiere dineros que tendrían que estar utilizados en otras actividades. Totalmente, a servicio de la gente. Mejorar y del pueblo. En la producción de pera y manzana. Exacto. Por ejemplo. Y que quizá agregar otras producciones. Y cambiar totalmente la forma de generar energía y fundamentalmente reducirla. Totalmente. Porque hay una pata que es muy importante y es que cuando estamos hablando de qué vamos a hacer nosotros sin la energía y sin el petróleo, porque gran cantidad de esta prospección se utiliza después para la maquinaria, por ejemplo. De las usinas eléctricas, por ejemplo. De las usinas eléctricas, que a su vez le dan energía a las mineras y que le dan energía. O sea, es una máquina de destrucción. Es un círculo, ¿no? Claro. Un círculo armado para la gran destrucción, pero para la gran ganancia de unos pocos, en este caso de las empresas que se dedican al fracking. Y paralelamente vienen las energías renovables alternativas que, bueno, se va de a poco estudiando, hay muchas vías, ¿no?, de energías. Afortunadamente ahora me enteré que, por ejemplo, creo que sí, UTE va a otorgar paneles fotovoltaicos a productores rurales
Eso es interesante, esos son emprendimientos que tendrían que seguir prosperando por el tema de la energía solar, por ejemplo. Claro, lo que pasa, ¿sabes cuál es el problema con esos emprendimientos? Es que en cantidad de millones de dólares, si se pone uno para las energías renovables, en 100, 99 van para las Por supuesto, es una asimetría enorme. Total. No, y eso va a correr literalmente mucha agua todavía bajo el puente en estos temas, lamentablemente, Ana. Pero por lo menos vamos viendo ciertas cosas con ustedes, advirtiendo temas, como lo vamos haciendo en otros temas vinculados a lo medioambiental, con el doctor Lapeire, la doctora Silvia Echevarne, con ustedes, con César Vega, por supuesto, y hasta también en materia de nutrición, que de algún modo forma parte del medio ambiente, que es nuestra calidad de vida, con el doctor Álvaro Ronco. Yo te agradezco un montón, Ana. Bueno, muchísimas gracias a vos. Me queda una pregunta después que puede ser para la otra. ¿Y qué pasa con mucho fracking en el escudo basáltico, que aparentemente era una zona antisísmica? El otro día tuvimos un temblor. ¿Qué pasaría si se empiezan a romper mucho esas napas geológicas, esas capas geológicas? Está totalmente estudiado eso. Se convierte también en zona sísmica, además, por si fuera poco. Se convierte en zona sísmica, eso no es que se convierta, pero empiezan a haber movimientos sísmicos. Y a la gente, por ejemplo, en Estados Unidos y también en la Argentina, se le resquebrajan las casas y no tenés a quién reclamar. Esa es la verdad. Es la otra pérdida enorme para Juan Pueblo. Gracias, Ana. Gracias y buen fin de semana. Gracias. Estuvimos conversando con Ana Filippini, ella representa MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Hablamos de fracking hoy. Quédate ahí porque vamos a hablar ahora con el diputado Conrado Rodríguez. Él es diputado por el Partido Colorado. Y vamos a hablar de este episodio que yo lo vine tratando ayer y hoy, a modo de una editorial, respecto a la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, respecto a una exoneración impositiva a la empresa del director de OPP, Isaac Alfi. Quédate ahí porque en este tema también tenemos que saber en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Muyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las